Hola a todos, yo soy Pau. Yo soy Jorge Volpi. Bienvenidos a Literary Compass. En este momento me encuentro en el Festival Internacional Cervantino junto a su director oficial, el doctor Jorge Volpi. Fui seleccionada como una de las ganadoras de Cuenta el Quijote, así que es todo un honor la oportunidad de estar en este festival por primera vez y además de poder entrevistarle a usted. Le agradezco muchísimo este espacio. Con todo gusto. Y muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué impacto percibe usted que tiene el 400 aniversario de la muerte de Cervantes en México? Bueno, en el caso del Festival Cervantino pues ha sido un impacto enorme. Es el escritor que le da nombre a nuestro festival. Queríamos hacer entonces este año la conmemoración de la obra de Cervantes más grande en el mundo y eso es lo que hemos conseguido. Entonces vamos a tener pues una enorme cantidad de actividades en torno a los 400 años de la muerte de Cervantes. Y es algo que sí se percibe. Yo desde que entré a la ciudad me sorprendió ver carteles por todas partes, cómo está decorado todo, que la gente de verdad se involucra con este proyecto. Es algo muy padre. Pues sí, se convierte Guanajuato entera en que ya es la capital cervantina de América, en la capital cervantina del mundo a lo largo de estos días del festival. Usted como director, ¿qué oportunidades percibe que tiene la literatura en el Cervantino? ¿Qué nuevas oportunidades hay? Bueno, el Festival Cervantino es sobre todo un festival de música y artes escénicas, teatro, danza y música en todas sus vertientes, pero tiene siempre un acompañamiento de literatura, cine y artes plásticas. En esta ocasión, sin embargo, que estamos celebrando a Cervantes, por supuesto, la literatura tiene un espacio mucho más relevante que en otras ocasiones, porque vamos a discutir, a ver versiones y distintas adaptaciones de la obra literaria de Cervantes a todas las disciplinas artísticas. Tendremos también a muchos escritores muy importantes, sobre todo de España y de México. España es nuestro país invitado, como es natural. Así que bueno, la literatura hoy en este festival está presente pues por todas partes. Este ensayo que usted escribe me llamó muchísimo la atención, leer la mente primeramente por el título y al leer las preguntas que se plantean en la parte de atrás, la primera de ellas, ¿qué pasa en mi cerebro cuando leo una novela o un cuento? Yo creo que es una pregunta que a cualquier lector nos engancha. ¿Podría explicarnos cuál es la importancia que tiene la creación de historias para nosotros? Pues sí, este libro trata de reflexionar efectivamente sobre qué pasa en el cerebro cuando estamos frente a una ficción literaria, pero también una ficción de todo tipo, de qué manera el cerebro reacciona y por qué es tan importante. Muchas veces se ha pensado que la literatura es solo un entretenimiento o algo que sirve simplemente para pasar el tiempo y yo tengo una idea por completo distinta. Yo creo que la ficción y la literatura nos han hecho verdaderamente humanos. El contar historias no sirve solo para entretenernos, sirve porque ahí nos experimentamos a nosotros mismos, en otras personas, en otros tiempos, en otras situaciones. Tenemos emociones reales, tan reales como las que tenemos en el mundo en el que vivimos, a través de la literatura. Y sabemos mejor cómo somos nosotros y cómo son los demás gracias a leer. Este es un libro que nos habla sobre la importancia que tiene la creación de historias y de ficción en la vida de todos nosotros. ¿Podría explicarnos de dónde surge esa capacidad que tenemos nosotros para crear personajes? Bueno, surge de alguna manera de nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para estar contándonos historias todo el tiempo sobre nosotros mismos, que probablemente eso sea la conciencia, y también sobre los demás. Y tenemos esta capacidad también, llamada empatía, que depende probablemente de unas células particulares en el cerebro, las que llamamos células o neuronas espejo, para ponernos en el lugar de los otros. Entonces, cuando en el mundo real vemos a otra persona, naturalmente intentamos entenderla, nuestro cerebro nos predispone a ello y a partir de ahí usamos nuestra experiencia para saber qué es lo que probablemente quiere hacer con nosotros. Cuando esa persona no es real, sino está en un libro, en una película, en una obra de teatro, pasa exactamente lo mismo. No hay manera de que el cerebro no lo haga. Y eso nos permite justamente identificarnos con los personajes de los libros, vivir sus vidas y vivir otras vidas además de la que nosotros tenemos. Sí, justamente aquí se nos explica que es necesario comprender a otras personas e involucrarnos con otras personas para conocernos a nosotros mismos y que la empatía juega un papel primordial a la hora de la creación de historias. Un fragmento que me llama mucho la atención aquí es el siguiente, dice: la ficción se inaugura, pues,
no cuando el primer humano miente, sino cuando los demás reconocen su mentira y prefieren ignorarla. Aquí enfocándonos en el entorno en que surgieron las primeras historias. Y al leer este fragmento no podía dejar de pensar, ¿qué sucedería si al crear historias tomásemos una verdad? Si todas nuestras historias partieran de verdades, ¿eso haría que los relatos resultaran más edificantes? No, porque la relación entre verdad y ficción no es tan simple. Lo que para nosotros, para una persona puede ser verdad, para otra puede ser mentira. La manera como nosotros construimos nuestra propia identidad tiene un elemento de ficción que significa simplemente que solo nosotros podemos contar las cosas como la vemos. Entonces, al contar historias, esas historias de alguna manera se vuelven verdaderas precisamente por estar bien contadas. Y en esas mentiras, como decía Vargas Llosa, esas mentiras que a veces contamos en la literatura, se vuelven también verdad porque nos permiten reconocernos en otras historias que son tan posibles como nuestra propia vida. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Recuerden que en la parte de abajo les voy a dejar los enlaces a todas las redes sociales del Cervantino para que estén al tanto de todas las novedades y también el enlace a la conferencia del Dr. Volpi sobre leer la mente para que se pasen a checarla y la vean porque está muy interesante. Un gusto tenerle en Literari el día de hoy. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Recuerden, el mundo está hecho de historias. Y nos vemos en un próximo video.